Buen día, mi nombre es Jorge Barrera del curso de Programación Orientada a Objetos del grupo 16. A continuación vamos a observar la manera como se creó el proyecto de soluciones integrales de transporte en el aplicativo Eclipse. Vamos a hablar de clases, objetos y métodos que se utilizaron para el correcto funcionamiento de la aplicación. Bueno, aquí lo que hicimos fue crear una clase llamada conector. En esta clase lo que hicimos fue crear un método para que estableciera la conexión con la base de datos a través de una ruta, un usuario y una contraseña. Y utilizando un conector a MySQL, básicamente esto es un controlador que nos permite enlazarnos a la base de datos directamente y capturar la información. ¿Sí? Entonces, a través de esta clase lo que hicimos fue conectarnos a la base de datos. Bueno, posterior a ello, se creó una ventana, ¿sí? Un JFrame como menú principal, que lo que nos permite es crear las diversas rutas por las cuales podemos hacer alguna actividad dentro de nuestro aplicativo. ¿Sí? Esto es lo que hace nuestro JFrame. Aquí lo que escribimos fue cada opción que yo elija a donde me permite conectar. ¿Listo? Posterior a ello, entonces creamos un JDialog, que es una ventana que nos permite interactuar, pero regresar a la ventana padre, en este caso al menú principal. Bueno, una de las ventanas que se crearon en JDialog fue la de nuevo usuario, ¿sí? Como lo podemos observar en la pantalla. Aquí lo que hicimos fue definir unas variables para que cuando se digite información, ese valor sea capturado y almacenado para realizar alguna acción. Em, Desde esta ventana al JDialog lo que hicimos fue llamar la clase conector para ingresar a la base de datos, y aquí a través de la opción get capturamos información digitada y posteriormente a ello procedemos a realizar un query. En este caso es un query de inserción a la base de datos, a la tabla clientes, donde lo que va a hacer es almacenar esos valores que yo digité en pantalla, y por último va a llamar el método limpiar cajas para dejar vacías por la información que yo ingresé. Vamos a ejecutar entonces la ventana. Aquí lo que hacemos pues es ingresar un cliente. Vamos aquí a capturar la información. Aquí vamos a digitar la fecha de nacimiento. Y le decimos guardar. Cuando realizamos esta acción, lo que hace el método es hacer la inserción a la base de datos. Nos muestra un mensaje informativo indicándonos que el cliente fue registrado de forma correcta. Y adicionalmente a eso, llama al método limpiar campos, que lo que hace es dejar cada uno de estos campos vacíos. Bueno, si después le damos aquí clic en el botón salir, entonces lo que hace es cerrar la ventana JDialog y volver a la ventana JPadre, que en este caso es la del menú, para así poder continuar en otra de las opciones que me brinda. Vamos a hacer clic en consultar. Bueno, aquí en consultar lo que él hace es listarme en un objeto JTable la información que contiene la base de datos, en este caso la tabla clientes, donde me trae la identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y ciudad. Toda esta información nos la tabula y nos la muestra de forma ordenada, y esta forma de presentarnos la realiza a través de la siguiente clase que se llama consultar usuario. Aquí lo que se hizo fue utilizar un panel y un JPanel. Se invoca
la clase conector para ingresar a la base de datos. Se utiliza una consulta SQL, en este caso a la tabla clientes, como lo mencionaba hace un momento, y tabula las columnas, donde les da pues un rotulado. Después de eso, a través del objeto JTable empieza a llenarla. Mientras existan registros en la base de datos, va agregando filas, y de esta forma es que se realizó dicha. Bueno, ahora vamos a validar otra de las opciones que se encuentran dentro del menú, como lo es eliminar un usuario. Esto lo que hace es abrirnos una ventana JDialog, y aquí lo que vamos a hacer es ingresar un documento de identidad creado en la base de datos para ser eliminado. Cuando yo digito esta información y hago clic en el botón OK de esta ventana, lo que él va a hacer es validar si el cliente existe en la base de datos, y de ser así me muestra un mensaje informativo diciendo que el cliente fue eliminado correctamente de la base de datos. Le digo aceptar, me limpia el campo en la ventana, y adicionalmente puedo darle clic aquí en el botón salir para cerrar esta ventana. Bueno, todo esto que vimos en pantalla fue realizado a través de una ventana creada como eliminar usuario. Aquí lo que hicimos en este JDialog fue llamar la clase conector. Posterior a ello creamos una variable llamada identificación, la cual a través del método get capturamos esa información para después ser utilizada. Ejecutamos un query, en este caso un delete, a la tabla clientes, donde el parámetro o la condición para hacer el borrado es la información que yo digito en el cuadro de texto. Y por último ejecutamos el query. Después de ello me muestra el mensaje informativo, llama el método limpiar cajas, y bueno, eso fue todo lo realizado en esta ventana. Bueno, aquí en el menú principal la opción que nos hace falta revisar es la del módulo de envíos, que corresponde a registrar el envío de una mercancía o un sobre. Bueno, aquí lo que hacemos inicialmente en esta ventana es llenar la información del cliente. Vamos a colocar la fecha en que se envía la mercancía, desde que se desea realizar, un valor por el envío de esa mercancía. Cuando yo le doy clic en el botón crear de esta parte, lo que hace es sacarme un mensaje informativo indicando que se creó el envío y que por favor llene los siguientes campos. Esto lo que hace referencia es que debo continuar con la información que se encuentra aquí en la parte inferior, pero los campos de la parte superior se bloquean. Entonces aquí vamos a decir que, bueno, la ciudad de origen, la dirección, el peso de la mercancía, para dónde va, la ciudad destino y unas notas. Vamos a decir que es un sobre, sellar. Cuando le digo clic en el botón OK, lo que él hace es continuar la inserción en la tabla correspondiente al envío, que es pues un detalle. Me muestra un mensaje informativo indicando que el envío fue registrado correctamente, y me limpia los campos. ¿Sí? En esta ventana, cuando le indico el clic en el botón salir, lo que hace es cerrar la ventana y volver a la ventana principal del aplicativo. Ahora, lo que acabamos de ver en pantalla se realizó a través de un JDialog llamado registro envíos. Aquí lo que hicimos fue, como lo hemos observado en las anteriores ventanas, es crear unas variables, definir unas variables. La primera acción que se realiza cuando doy clic en el botón crear es llamar la clase conector, asignarle la información que digito en los cuadros de textos a través del objeto get a unas variables. Posterior a ello hace una inserción a la base de datos, en este caso a la tabla envíos.
ejecuta el query, me muestra un mensaje informativo indicando que pues fue creado el envío. Y aquí lo que hacemos es a los objetos o las cajas de texto que llenamos, utilizar la propiedad enable, donde le decimos que false para que queden bloqueadas, y además de eso el botón también lo bloquea para que no lo podamos volver a utilizar, y lo que hagamos es continuar dentro de la ventana ingresando los campos que nos hacen falta. Eso ocurre cuando hacemos clic en el botón OK de la parte inferior de la ventana, y lo que hacemos es lo mismo. Nos llamamos la clase conector. Los datos que se digitaron en pantalla son asignados a una variable. Posterior de ello hacemos una inserción a la base de datos. En este caso vamos a hacer una inserción a la tabla de detalle envíos. Ejecutamos la consulta, mostramos un mensaje de diálogo indicando que el registro fue correctamente. Llamamos el método limpiar cajas. Este método lo que hace es prácticamente colocar un valor vacío dentro de cada uno de ellos, y posteriormente a ello, si le damos clic en el botón salir de la aplicación, lo que hace es regresar al menú principal, que fue como lo observamos hace un momento. Bueno, esto ha sido todo lo realizado en este proyecto. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por la atención.